Hola, muy buenas a todos. En este vídeo me quiero adentrar con vosotros en una parte de la historia que nos atañe muchísimo conocer a toda la población mundial, pero principalmente a los europeos, ya que gran parte de estos acontecimientos ocurrieron precisamente en tierras europeas, ¿no? Y además son hechos que resultan prácticamente al 99% desconocidos para la población, ¿no? Lo cual resulta al mismo tiempo espeluznante y sospechoso, ya que estoy hablando de las atrocidades y daños que cometieron los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Principalmente los Estados Unidos, los británicos y la Unión Soviética, ¿no? Estos hechos tratan de mantenerse ocultos, ¿no? Todos hemos oído hablar y hemos visto a través de películas, de libros, museos o en el sistema escolar. Estos hechos se relatan constantemente. Por ejemplo, el sufrimiento de los judíos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, luego vamos a ver cifras reales que demuestran que la parte que le pudiese tocar a los judíos en esta guerra fue claramente minoritaria respecto al cómputo global de víctimas que sucedieron en todo el mundo, ¿no? En los 5 continentes. Entonces, ¿por qué resulta tan conocido una parte tan específica del conflicto y el resto tan desconocido, ¿no? Esto debería hacernos pensar y bueno, me voy a centrar precisamente en aquello que no se quiere contar, en aquello que se quiere mantener enterrado deliberadamente. Así que preparaos para un relato que os va a dejar helados, porque cada vez que se viene a la memoria esto, le tiene que dejar helado a cualquiera, y más sabiendo que eso ocurrió hace apenas 70 años, ¿no? Vamos a iniciar la presentación comenzando por la parte de los soviéticos, ¿no? Bien, el primer evento del que vamos a hablar es el Holodomor, ¿vale? Esto fue una matanza realizada por el gobierno de Joseph Stalin en Ucrania, ¿no? En lo que es Ucrania, donde murieron millones de campesinos y gente de los pueblos de Ucrania a consecuencia de que se negaban a entregar pues prácticamente la totalidad de sus tierras, sus casas y prácticamente todo el trigo, toda la comida que producían al gobierno soviético para finalidades de colectivización, ¿no? Y se negaban a que sus propiedades fueran confiscadas, ya que el gobierno, con este plan de colectivización, quería convertir todas las propiedades privadas que habían pertenecido tradicionalmente a esos pueblos en colectividades que sirviesen al conjunto, ¿no? Por así decirlo. Claro, dejando a todo el mundo en la miseria, ¿no? Dado que en Ucrania se negaban a ello y se rebelaban, el gobierno los castigó, ¿vale? Y los castigó dejándolos yendo vivienda por vivienda, familia por familia, retirando cada plato de comida, cada brizna de pan, cada semilla de trigo, quitándoselo todo, ¿vale? Esto empezó en 1929, pero se agudizó muchísimo a principios de los años 30, ¿no? 30, 31, 32 y 33. ¿Vale? Entonces, como veis, esto no es ninguna invención. El Parlamento Europeo lo ha reconocido como un genocidio. Lo han votado y está así plenamente reconocido, incluso por el Parlamento Europeo, ¿no? Y os recomiendo mucho que veáis el artículo que aparece en esta web,
¿vale? Que explica con muchísimo detalle y con fotografías cómo sucedió esto, en base a qué, cómo se realizó y demás, ¿vale? ¿Veis? La gente se negaba a entregarle el grano, vamos, el resumen sería este, ¿no? Vale, aquí tenéis más información. Esto se desarrolló pues del 29 al 33 básicamente. En Ucrania lo tienen muy presente, un recuerdo muy presente de un genocidio contra su pueblo. Fijaros las cifras, ¿vale? Para que veáis que no me invento nada, he sacado este artículo de la Universidad de Minnesota y dice así: en 1932 y 33, millones de ucranianos fueron asesinados en el Holodomor, una hambruna creada por el hombre, ingeniada por el gobierno soviético de Stalin y sobre todo de su mano derecha Kaganovich, ¿vale? Un líder soviético judío que estuvo muy involucrado en esta matanza, ¿no? Las primeras víctimas del Holodomor fueron campesinos rurales y gente de los pueblos que conformaban el 80% de la población ucraniana en los años 30. Mientras que es imposible determinar el número preciso, muchos académicos estiman entre 3,5 millones, esto a la baja, y 7 millones, con algunas estimaciones yendo incluso más allá, hasta 10 millones, ¿no? Entonces, obviamente el número exacto nunca se puede saber, pero yo con estas estimaciones siempre pienso que es más razonable tirar hacia lo alto que hacia lo bajo, porque si se ha podido aproximadamente comprobar con cierta evidencia o registro que hubo 3,5 millones de muertos, asesinados, estoy seguro de que el número de personas que no se han podido detectar ni registrar es mucho mayor, ¿vale? Por eso las estimaciones a la alza siempre están, a mi modo de verlo, más cerca de la realidad que las que tiran a la baja, ¿no? A la pura evidencia. El segundo evento del que tenemos que ser conscientes, ¿vale? Es que solo esto ya es terrible. Imaginaros millones de personas muriendo de hambre porque el gobierno soviético, soldados soviéticos van casa por casa quitándolo todo y bloqueando, ¿vale? Que esto por lo visto es muy típico de los soviéticos, bloqueando la salida para que no puedan salir de allí, porque muchos querían huir y no podían, ¿vale? Como pasó luego en Berlín Oriental y demás, o sea, en fin. El segundo acto que hay que mencionar es el asunto de las violaciones, la violencia sexual terrible, el mayor acto de violencia sexual de toda la historia humana ocurrió cuando los soviéticos iban reconquistando los territorios que eran territorio conquistado por Alemania en su avance hacia Alemania, ¿no? Hacia Berlín. Fijaos lo que hicieron los soldados soviéticos, ¿vale? El número de mujeres violadas por soldados soviéticos va de decenas de miles a 2 millones, ¿vale? De nuevo, ya sabemos que lo más probable es que la cifra real esté más cerca de los 2 millones que de los decenas de miles. En muchos casos, las mujeres se violaban repetidamente, algunas hasta 70 veces. En Berlín se cree que 100.000 mujeres fueron violadas, con un número próximo a las 10.000 mujeres, con resultado de muerte. El número total de mujeres víctimas se calcula en 240.000. Anthony Beevor lo describió como el fenómeno de violaciones masivas más importante de la historia y concluía que al menos casi 1,5 millones de mujeres lo sufrieron al este de Prusia, Pomerania y Silesia. Según
¿vale? Aquí lo tenéis el dato. En Budapest, por ejemplo, los soldados soviéticos hicieron este mismo acto a 50.000 mujeres. Y así, ciudad por ciudad y pueblo por pueblo, ¿no? Hay testimonios terribles de esto, terribles, de supervivientes, ¿vale? Pues, a que no sabéis quién está detrás de todo esto. Pues aquí lo tenéis. Esta foto corresponde a Ilya Ehrenburg, quien al parecer era ministro de propaganda con Stalin. ¿Vale? Es también judío, al igual que Kaganovich. Y fijaos lo que dice aquí. En el curso del avance soviético frente al Tercer Reich, Ehrenburg también se hizo célebre por su apología de la violencia más extrema en respuesta a la de los alemanes en la Operación Barbarroja. A partir de este momento hemos entendido que los alemanes no son humanos, escribió en 1942. Exhortó a no salvar al hijo en el vientre de su madre, y como ejemplo ante las violaciones masivas, las juzgó un acto adecuado para elevar la moral de los soldados. No sé ni siquiera si pronunciar esta frase aquí en el vídeo, de verdad. Si queréis os dejo un minuto o dos para que lo leáis, porque es que de verdad, es que son frases terribles. No quiero ni pronunciarlo, de verdad. Perdonad, perdonad. Ahora. Os dejo un minuto para que lo leáis tranquilamente o visitéis la página web. Bien, vamos a continuar. Bien, resulta, esto de verdad que solamente lo dejo como una reflexión, ¿vale? No voy a sacar ninguna conclusión, pero solo os animo a reflexionar sobre estos datos. El libro negro fue uno de los primeros testimonios que se establecieron para el tema de las víctimas judías del Holocausto y demás, ¿no? Bien, fijaros lo que es el libro negro. El libro negro sobre la malvada exterminación de los judíos por los invasores fascistas alemanes en las regiones provisionalmente ocupadas de la URSS y campos de exterminio en Polonia en la guerra, ¿vale? Este informe, realizado por el Comité Antifascista Judío, destinado a recoger testimonios y documentos del exterminio de los judíos y participación en la resistencia armada ocupada por el ejército alemán, tal. La redacción del libro negro fue llevada a cabo bajo la dirección de Ilya Ehrenburg, ¿vale? Y Vasily Grossman. Es decir, los primeros testimonios de este tema fueron dirigidos por Ilya Ehrenburg, el mismo que animaba a hacer esto a los alemanes, ¿vale? Ese mismo psicópata fue el primero en conseguir esas pruebas. En este artículo del País dice: Vasily Grossman e Ilya Ehrenburg reunieron testimonios y documentos sobre la aniquilación de judíos para el Libro Negro, un catálogo de la infamia cuyas particularidades no dejan de ser escalofriantes: violaciones en masa, sadismo, pogromos, inanición, quema de personas vivas, estrangulamiento de niños, gases letales. ¿Vale? Entonces resulta un poco curioso que lo mismo que hicieron ellos sea lo que denuncien de sus enemigos, ¿no? Es que es lo mismo que hicieron ellos. Y luego en este artículo que os aparece en Wikipedia dice: en la posguerra y en la década de 1950 no hubo una toma de conciencia del Holocausto. Los judíos eran considerados unas víctimas más de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Por lo que el Holocausto está poco presente en el debate público y los propios judíos no intentan introducirlo. Los supervivientes a menudo querían hablar, pero no se les escuchaba demasiado.
comenta tal, cuando se empieza a hablar en Occidente de la destrucción de los judíos en Europa, es a partir de los 60 a raíz del proceso Adolf Eichmann. Entonces empieza a difundirse el término, aunque este no alcanzará a todas las capas de la población hasta la emisión en 1978 de la serie televisiva Holocausto, ¿vale? Y después a partir de películas como La lista de Schindler, La vida es bella y demás. Solo como reflexión dejo que resulta curioso que algo que se argumenta que ha sido tan fuerte y tan importante ni siquiera tuviera importancia a nivel colectivo hasta empezar a hacer películas sobre ello. Simplemente yo lo dejo como una reflexión. Ahora vamos a la parte alemana. A la parte de los aliados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este barco. Mucha gente, si le preguntas cuál fue la mayor tragedia marítima de la historia, te dirá que fue el Titanic, ¿no? El famoso Titanic, donde murieron unas 1500 personas aproximadamente, ¿vale? Pero en este barco alemán, que es el Wilhelm Gustloff, se trataba de un barco. Bueno, aquí este artículo de National Geographic, para que veáis de nuevo que no me invento nada, lo explica, ¿no? Fue un barco que se construyó por orden de Adolf Hitler para ofrecer incomparables vacaciones a las clases obreras de Alemania en tiempos de paz, ¿no? Del 33 al 39. ¿Vale? Por lo visto tenía buenas instalaciones y los precios, ¿vale? Los precios de la entrada eran iguales para todo el mundo, con lo cual se los podían permitir los obreros obreros normales, de a pie. Entonces, ¿qué pasó? Después, durante la guerra, se convirtió en un buque hospital para atender a los múltiples heridos. Y ya cuando los soviéticos se estaban acercando, porque imaginad, después de lo que hemos visto antes, la cantidad de alemanes, de población civil alemana que quería huir de los soviéticos sabiendo lo que había, este barco se convirtió en un barco de refugiados, de mujeres y niños o familias refugiadas, ¿no? Principalmente mujeres y niños. ¿Vale? Entonces, como veis, solo tenía capacidad para unas 1000 y pico de personas, pero como tenía que reunir refugiados, cerca de 9600 salieron hacia el norte, ¿no? Hacia los países escandinavos para huir de los soviéticos. ¿Qué pasó? Que un torpedo soviético causó un impacto en el gigantesco buque. En las cubiertas y camarotes se hacinaban más de 10.500 personas, entre civiles y militares que buscaban huir de una guerra que ya estaba a punto de terminar. Esta es la historia de un transatlántico nacido para el placer y se convirtió en una tumba. O sea, todo el mundo que estaba en ese buque fue hundido, ¿vale? Imaginaros lo que pasó en el Titanic, pero multiplicado por 10 o 20, y encima no causado por un accidente, sino causado por un submarino soviético que no respetaba las normas internacionales, que solo quería causar muertes, ¿no? Porque esto no era un buque militar, ¿vale? Imaginaos la desesperación de esta gente, ¿no? Después de saber todo lo que pasaba en los territorios que ocupaban los soviéticos y encima encontrarse con este final. Bueno, otra cosa que ocurrió, esta vez por parte de los norteamericanos, ¿no? De USA, fue el tema de los campos de refugiados, ¿vale? Que crearon bajo la dirección de Eisenhower a lo largo del Rin, ¿vale? A lo largo del río Rin se organizaron campos para reunir a todos los que huían de
del frente soviético, principalmente pues soldados de la Wehrmacht y demás, ¿no? De gente del ejército. Bien, se construyeron 19 campos en el territorio ocupado por los Estados Unidos para capturar, o sea, para mantener soldados alemanes capturados, pero se le llamó prisioneros, es decir, vamos, la técnica que hizo Eisenhower fue que en vez de considerarlos prisioneros de guerra, que entonces hubieran tenido acceso a la Cruz Roja, a medicamentos, a alimentación, ¿vale? Eisenhower les consideró fuerzas enemigas desarmadas, con lo cual negó el acceso a la Cruz Roja durante un tiempo, ¿vale? Eran muchísima gente. Dice, a lo largo del verano de 1945, el Comité Internacional de la Cruz Roja fue impedido de visitar a los prisioneros en ninguno de los Rhein-Wiesenlager, ¿no? Que son estos campos, son 19 campos. Las visitas solo empezaron a ocurrir en otoño del 45, en un momento en que muchos campos habían cerrado. La Cruz Roja se le garantizó permiso para enviar delegaciones a visitar campos en las zonas ocupadas por Reino Unido y Francia. En el 46 la Cruz Roja se le permitió enviar algo de alivio a aquellos en la zona ocupada por Estados Unidos. ¿Vale? Es decir, y de hecho, dice, de acuerdo a un informe del Departamento Médico del Ejército, algunos de los campos se parecían a la prisión de Andersonville en 1864. ¿Vale? Entonces, esto nos da una pista de cómo podían ser esos campos, porque he encontrado este testimonio de un prisionero de la prisión de Andersonville, que es una prisión que se hizo por parte del bando del sur en la Guerra Civil estadounidense del siglo XIX, ¿no? Fíjate lo que decía este testigo del siglo XIX, ¿no? En Estados Unidos. A medida que entramos en el lugar, un espectáculo se puso ante nuestros ojos que casi heló nuestra sangre con horror y que hizo a nuestros corazones caer dentro de nosotros. Fallar. Ante nosotros había formas que alguna vez habían sido activas y erectas. Hombres, ahora nada más que esqueletos andantes, cubiertos con suciedad y mugre. Muchos de nuestros hombres, en el calor y la intensidad de su emoción, exclamaron: ¿puede esto ser el infierno? ¡Que Dios nos proteja! Y todo pensamiento que podía... era todo el pensamiento que podía ocurrir en un lugar tan terrible. En el centro de todo había un pantano, ocupando 3 o 4 acres de sus límites, el cual se usaba como fosa séptica, como letrina. El olor era sofocante, el suelo... bueno, ya os imagináis, ¿no? Que era absolutamente terrible las condiciones. Pues exactamente esta es una imagen real de uno de los campos, ¿no? De los estadounidenses. Todo esto son prisioneros alemanes, ¿vale? Aquí tenéis un mapa de todos esos campos estadounidenses, ¿vale? De abril a septiembre de 1945. ¿Vale? Entonces, un historiador... Vale, creo que he perdido la diapositiva, pero lo que os quería decir es que un historiador llamado James Buck, de la Universidad de Toronto, hizo un estudio sobre este tema, escribió un libro y estimó que unos 790.000 alemanes pudieron morir aquí en pésimas condiciones, ¿vale? Más adelante, algunos historiadores que pertenecían al círculo de Eisenhower
¿vale? Porque es que Eisenhower luego fue presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Después de Truman vino Eisenhower. Entonces, gente cercana al círculo de Eisenhower trató de rebatir el libro de James Buck, pero incluso esos historiadores dicen que hubo entre 5.000 y 6.000 muertes. Pero, ¿de quién os vais a fiar más? ¿De un historiador independiente o de personas cercanas al que ocasionó y ordenó todo esto? Pagadas por él mismo. Pues evidentemente yo me creo más que aquí murieron prácticamente 1.000.000 de alemanes a que muriesen solo unos cuantos miles. Porque es que mirad las condiciones y mirad lo que decía la Cruz Roja y gente del ejército, ¿no? Vale. El siguiente paso de lo que vamos a hablar, que esto yo creo que es lo único que sí que se conoce masivamente, porque es que es imposible ocultarlo, es que Estados Unidos es el único país que ha lanzado bombas nucleares sobre población civil, indefensa, ¿no? Sobre Japón, Hiroshima y Nagasaki. En esta foto de aquí de la derecha tenéis a Oppenheimer, ¿vale? Que fue el que dirigió el proyecto Manhattan, porque luego vamos a ver que curiosamente el proyecto Manhattan, que fue el que desarrolló la bomba nuclear, prácticamente todos los científicos que participaron eran judíos. No sé por qué será. Pero aquí tenéis con Albert Einstein, que era judío también, amigablemente hablando con Oppenheimer, ¿vale? Porque a Albert Einstein se le tiene como defensor de la paz y de eso nada. De eso nada, ¿vale? De hecho, aquí lo podéis ver. Aquí dice, el 2 de agosto de 1939, Albert Einstein dirigió una carta a Franklin Roosevelt reclamando su atención sobre las investigaciones realizadas por los científicos Enrico Fermi y Leo Szilard, mediante las cuales el uranio podría convertirse en una nueva e importante fuente de energía. En dicha carta también explicaba la posibilidad de fabricar bombas muy potentes, ¿vale? Esta carta fue escrita por Albert Einstein y Leo Szilard, ¿vale? Los dos eran judíos, a el presidente de Estados Unidos. Recientes trabajos realizados por Enrico Fermi y Leo Szilard, cuya versión manuscrita ha llegado a mi conocimiento, me hacen suponer que el elemento uranio puede convertirse en una nueva e importante fuente de energía en un futuro inmediato. En fin, este nuevo fenómeno podría conducir a la fabricación de bombas, y aunque con menos certeza, es probable que con este procedimiento se puedan construir bombas de nuevo tipo y extremadamente potentes. ¿Vale? Una persona que está a favor de la paz no hace esto, ¿vale? No hace esto. En contra por ejemplo, más adelante, otro científico, del cual sí que estoy muy a favor y me parece muy interesante, es Linus Pauling. Linus Pauling se le dio el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra las nucleares. Y leí sobre él que, sabiendo datos de cómo crear un arma específica a base de plutonio, eliminó de los registros la cantidad de plutonio necesaria para que no se desarrollase esa bomba. Eso sí es ser antinuclear, ¿vale? Pero claro, aquí todo el mundo ve a Albert Einstein como un personaje majísimo y demás, ¿no? Para que veáis quién decidió lanzar las bombas sobre civiles japoneses, aquí tenéis la respuesta. Los días 11 y 12 de mayo, el Comité para la Elección de los Objetivos en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, con Robert Oppenheimer como miembro principal, recomendó Hiroshima, Kioto y Yokohama, así como el arsenal de Kokura como los objetivos posibles. ¿Vale? Y aquí explican, pues, vamos. Fue él, Oppenheimer y otros miembros del proyecto Manhattan los que ordenaron a Truman, al presidente Truman, que bombardease a civiles japoneses. Es que esto fue así. Y para que veáis el asunto de la participación de científicos judíos en el proyecto Manhattan,
Pues por ejemplo aquí tenéis Hans Albrecht Bethe, como se pronuncie, de origen judío, premio Nobel, ¿vale? Aquí tenéis que durante la Segunda Guerra Mundial fue el director de la división teórica en el Laboratorio Secreto de los Álamos, donde participó en el desarrollo de la primera bomba atómica. Dirigió a un conjunto muy selecto de científicos que incluía a John von Neumann, un matemático muy famoso, o Richard Feynman, también un científico, un divulgador muy conocido, que también son de origen judío, por alguna razón. Yo simplemente quiero resaltar que el proyecto Manhattan tuvo muchísima participación judía. Por ejemplo, Liz Meitner, otra científica judía, no participó, creo, en el proyecto Manhattan, pero fue muy importante para el descubrimiento de cómo desarrollar la bomba atómica, ¿no? Bien, y lo siguiente que tenemos que hablar, bueno, simplemente imaginad el impacto de la bomba atómica en Japón, ¿no? O sea, imaginad lo terrible que es esto, el miedo que sigue causando hasta el día de hoy, la existencia de estas armas y demás, pero que sea Estados Unidos el único que la haya lanzado contra civiles, pues deja mucho que pensar, ¿no? Y bueno, el siguiente acontecimiento es el tema de los bombardeos, ¿vale? Desde 1943 hasta 1945, hasta el final de la guerra, tanto Estados Unidos como los británicos literalmente destruyeron Alemania por completo, casa por casa, mediante bombardeos incesantes, una bomba tras bomba tras bomba tras bomba, mediante aviones, ¿vale? El 28, por ejemplo, aquí tenéis lo que pasó en Hamburgo, ¿no? Solo para que veáis un pequeño testimonio de lo que sucedió. El 28 de julio de 1943 fue uno de los días más calurosos que se recuerda en Hamburgo. Y por la temperatura, bueno, y segundo porque más de 700 bombarderos de la Royal Air Force, apoyados por flota aérea de Estados Unidos, descargaron 10 toneladas de bombas incendiarias y explosivas sobre la población civil de esta ciudad portuaria. Siguiendo un método ya experimentado, todas las ventanas y puertas quedaron rotas y arrancadas de sus marcos mediante bombas explosivas de 4.000 libras. Luego con bombas incendiarias ligeras. Se prendió fuego a los tejados, mientras bombas incendiarias de hasta 15.000 kilos penetraban hasta las plantas más bajas. O sea, era un plan de exterminio. Era un plan de exterminio finamente calculado de toda la población. En pocos minutos enormes fuegos ardían por todas partes en el área del ataque, de unos 20.000 kilómetros cuadrados, y se unieron tan rápidamente que ya un cuarto de hora después de la caída de las primeras bombas, todo el espacio aéreo hasta donde alcanzaba la vista era solo un mar de llamas. Al cabo de otros 5 minutos, a la 1:20 se levantó una tormenta de fuego de una intensidad como nadie hubiera creído hasta entonces. El fuego que ahora se alzaba 2.000 metros hasta el cielo, 2.000 metros, atrajo con tanta violencia el oxígeno que las corrientes de aire alcanzaron una fuerza de huracán y retumbaron como poderosos órganos en los que se hubieran accionado todos los registros a la vez. Ese fuego duró 3 horas. O sea, imaginaros un fuego de 2.000 metros de altura, es que es increíble. Es increíble. ¿Vale? Y fijaros lo que esto se llamó la Operación Gomorra. El resultado, 42.600 civiles muertos y 37.000 heridos. Perdonad. Lenguas de fuego atravesando la ciudad a más de 150 km por hora como una inundación incandescente. Antorchas humanas escapando de sus casas tendidas. Vagones del tranvía deshechos. Cadáveres fundidos con el asfalto. Una serie de visiones grotescas y apocalípticas salidas de una pintura negra goyesca. Los bombardeos aliados se cobraron las vidas de unos 600.000 civiles alemanes
y atacaron 131 ciudades, que en muchos casos acabaron arrasadas. Por ejemplo, también el ataque que arrasó Dresden en febrero de 1945, apenas 2 meses antes de la capitulación de Alemania. Eso sí, lo peor fue, quien tiene que estar arrepentido son los alemanes por lo que ellos hicieron, ¿no? Así es como acaba el artículo. Bueno, sigamos. Estas son imágenes de la operación en Hamburgo. Es que no quedó nada, ¿vale? Aquí lo podéis ver, no queda absolutamente nada. Aquí tenéis, para que si queréis podéis buscar más imágenes de esta atrocidad, pero aquí tenéis lo que pasó en general, ¿no? El porcentaje de destrucción de las ciudades. Fijaros ciudades como Mainz, el 80%, Colonia, el 61%, Kassel, Chemnitz, Dresden, Leipzig, Dessau, Magdeburg, Hamburgo, Múnich, vale, todas estas, Dortmund, Bochum, un 83% de la ciudad destruido, Berlín, un 55%, increíble, de verdad, o sea, fue algo que yo creo que no se ha visto en la vida, destruir un país hasta tal punto y a toda su población, ¿no? Bien, aquí tenéis cifras reales, ¿vale? Estimaciones de la población que falleció en todo el conflicto a nivel mundial, ¿no? Entonces, fijaros, por ejemplo, que en China murieron de 3 a 4 millones de militares, pero 20 millones de civiles y militares juntos. O sea, al menos 16 millones de civiles. En Alemania murieron entre 6 y casi 9 millones de alemanes. Eh, en Japón murieron más de 3 millones de japoneses. Fijaros las cifras, en la Unión Soviética 24 millones entre militares y civiles, ¿no? En Filipinas entre 500.000 y 1 millón de civiles, ¿vale? Y de todo esto nunca hay películas, de todo esto no se habla, ¿vale? Pensad por qué. En total, pues hubo 1 millón, o sea, hubo 45 millones de muertes de civiles calculadas, que quizás sean más, ¿no? Fijaos también por parte de Estados Unidos lo que ocurrió. Un importante elemento que retrasó la rendición de Alemania fue el conocimiento del Plan Morgenthau, así denominado por el apellido de su autor. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Henry Morgenthau era también judío y era secretario del Tesoro de Estados Unidos. Probablemente por descender de judíos alemanes, proponía la destrucción completa del país europeo mediante la fragmentación de su territorio y repartición, la destrucción e incautación de plantas industriales, el control de la economía por 20 años, la esterilización de los alemanes menores de 40 años. Fijaos la barbaridad que proponía este hombre. La restricción alimentaria al mínimo de subsistencia, lo que en sí mismo podía diezmar a un 40% de la población. La aniquilación del sistema educativo, la transferencia de trabajadores a países vencedores y el exterminio de todos los oficiales del Estado Mayor. O sea, este hombre quería que en Alemania no quedase un alma con vida. Ni niño, ni viejo, ni adulto, nada. Franklin Roosevelt, a la cabeza de Estados Unidos, pretendía desmantelar toda Europa y dividir también Francia, según memorias de su presidente Charles de Gaulle. Se dice que Winston Churchill, primer ministro de Reino Unido, al principio renuente al plan Morgenthau, antes había manifestado que se podría reeducar a algunos de los 70 millones de alemanes, pero que al resto habría que exterminar. ¿Vale? Churchill, que habría que exterminar a Alemania. No bastaría con derrotar el nazismo, puesto que este era apenas una manifestación del carácter alemán. Eso explicaría los bombardeos de los aliados occidentales a la población civil y no solo a objetivos militares. O sea, realmente
Los aliados, los que dirigían los países aliados, eran auténticos genocidas, eran psicópatas, ¿vale? Normal que los alemanes luchasen hasta el último hombre contra esa gentuza. Al conocer el plan, Joseph Stalin adoptó una estrategia diferente: atraer el continente a la órbita de su país, la Unión Soviética. Harry Truman, el presidente sucesor de Roosevelt, optó por el plan Marshall frente a la posibilidad de perder el continente, ¿vale? Es decir, no cambiaron el plan Morgenthau por el plan Marshall, que supuestamente fue un plan de ayuda, pero de eso ya hablaremos en otro vídeo, por piedad hacia los alemanes, no. Fue porque les interesaba, porque ahora les interesaba crear un conflicto, la llamada Guerra Fría, ¿no? contra la URSS. Los que eran amiguitos, ¿vale? Ahora querían ser enemigos, ¿vale? Eso estaba más pactado que pactado, ¿no? El país, bueno, sí, el tema del plan Marshall, ¿vale? Así que siento si os he dejado con mal cuerpo, pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay, debe de saberse. Y por favor, difundid este vídeo, haced que la gente lo conozca. A mí se me ha quedado el alma por los suelos de hacer este vídeo, pero es que he tenido que hacerlo porque esto tiene que saberse ya de una vez y por favor, por favor, o sea, empezad a hablar de esto con la gente porque es muy importante. Es muy importante. Y si no conocemos nuestro pasado, estamos perdidos, ¿vale? Y pensad que esa misma gente que ha hecho todo esto son los que luego nos cuentan su versión de las cosas, ¿no? Así que conozcamos la historia, conozcamos la verdad y empecemos a ser conscientes de nuestro pasado y de quién se presenta como bueno en la historia, ¿no? En fin, saludos.